Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el tema de los gases nobles. En pantalla pueden encontrar el tiempo donde hago el resumen sobre lo que se hablará sobre los gases nobles e igualmente en la descripción pueden ver los distintos temas que iré explicando como compuestos que se tienen de los gases nobles, el descubrimiento de los gases nobles y características de los gases nobles. Primero tenemos que recordar que es un gas. Un gas lo podemos ver como partículas, que estas partículas son átomos y se representan generalmente con esferas, y para distinguirlas con esferas de colores, donde veríamos que los gases tienen masa y volumen, y es una de las formas en que existe la materia en la fase de gas. Un gas podemos reducir su volumen con facilidad, por eso se dice que son compresibles. Los gases tienden a expandirse y por ello siempre están alejados los átomos de un gas de otros átomos. Toman la forma del contenedor que llenan porque los gases no tienen ni forma ni un volumen definido y veríamos que son mayores las fuerzas de repulsión que las de atracción para un gas. Los gases se caracterizan generalmente si tenemos cuatro características o propiedades: su presión, la temperatura, el volumen y la masa, que brevemente son: la presión es la fuerza que se ejerce sobre una superficie, la temperatura nos dice qué tan caliente o qué tan frío está un objeto, el volumen nos refiere al espacio que tiene el objeto y la masa es la cantidad de materia de un objeto o en nuestro caso para algún gas. Existen diversas leyes que relacionan estas propiedades, como es la ley de Boyle que relaciona presión y volumen, la de Charles que relaciona volumen y temperatura, la de Gill-Lussac que relaciona presión y temperatura o la ley de Avogadro que relaciona el volumen y la masa. Todas estas leyes se pueden condensar en la ley del gas ideal, donde las partículas del gas no interactúan entre sí para poder modelarlo, donde podemos ver que la expresión es PV es igual a nRT, donde P es presión, V es volumen, N es el número de los moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura. Si nosotros queremos describir, por ejemplo, un gas con sus interacciones en la realidad, se puede usar la ecuación de Van der Waals, donde se puede observar que se introduce una letra A y una letra B, que son las constantes de Van der Waals. Los gases nobles pueden ser descritos ya sea por la ley de los gases ideales o por la ley de Van der Waals en ciertos parámetros. ¿Dónde podemos encontrar a los gases nobles? Los gases nobles podemos encontrarlos en la parte de la extrema derecha de la tabla periódica. La tabla periódica es donde se encuentran todos los elementos que se conocen, es decir, todas las sustancias base con las que está hecha la materia, con lo que está hecho todo lo que conocemos. Están en el grupo 18 de izquierda a derecha. Si contamos las columnas, tendríamos que la columna 18 es el grupo de los gases nobles. Antes se conocía a este grupo como grupo 8A o también como grupo 0 para referirse a los gases nobles. Y como ya dije, está en la parte extrema derecha de la tabla periódica. Los gases nobles son, de arriba hacia abajo, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y el oganesón. Los descubridores de los gases nobles, quien tiene más relevancia es William Ramsay, pero también tiene relevancia en el descubrimiento de los gases nobles Lord Rayleigh, que su nombre real es John William Strutt. Para el año de 1904, Lord Rayleigh gana el premio Nobel en física por las investigaciones que tuvo en la densidad de los gases más importantes de la época y por su descubrimiento del argón con Ramsay. Estos gases nos habla de que Lord Rayleigh, al igual que William Ramsay, estaban interesados en estudiar gases. Por su parte, William Ramsay no solamente descubrió al argón, sino descubrió todo un grupo que pertenece a los gases nobles. Descubrió el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Tanto así que para el año de 1904 recibió el premio Nobel en química por haber descubierto los gases nobles y determinar en qué lugar de la tabla periódica estaban, ya que para ese entonces los gases nobles eran, digamos que, desconocidos, en el sentido de que no se sabía en qué lugar podrían ir, ya que no había una manera de predecir su existencia. Para marzo de 1895, Ramsay descubre y aísla el helio gracias a que tenía conocimiento de que el mineral cleveita
al tratarse soltaba un gas que tenía características especiales y este gas era el helio. Para el año de 1898, aislando los gases criptón, neón y xenón de la atmósfera, pudo tenerlos para poder trabajar con ellos, y para el año de 1910, cuando ya se había estudiado en gran medida la radioactividad, tuvo el gas radón, que el gas radón es radioactivo y es el único de los gases nobles que es radioactivo. Algo muy importante de los gases nobles es que estos gases son monoatómicos, es decir, sus partículas están hechas de un solo átomo. ¿Cómo fue que descubrieron el argón Sir Rayleigh, Lord Rayleigh y William Ramsay? Bueno, ellos pasando aire seco lo hacían llegar a cobre, el que calentaban, entonces tenían cobre caliente, entonces el aire seco se comenzaba a combinar con el cobre, entonces la parte del oxígeno del aire se quedaba en el cobre para producir óxido de cobre que podemos ver de color negro. Entonces lo que quedaba era la parte del nitrógeno con el argón de el aire seco, el cual viajaba hasta que se combinara con magnesio, que estaba de un color rojo porque estaba muy caliente. Entonces al calentarse el magnesio y combinarse con el nitrógeno se forma un compuesto que se llama nitruro de magnesio. Por lo tanto, lo único que nos queda es el gas argón, el cual podían recuperar y tenerlo para poder estudiarlo. La existencia del argón la podemos de hecho buscar hasta el tiempo de Henry Cavendish, cuando él estaba haciendo experimentos con el nitrógeno y el oxígeno, ya que él encontraba que existía una pequeña burbuja que quedaba al final de sus experimentos, y esa pequeña burbuja es lo que conocemos nosotros como argón. El argón, para enero de 1895 se dio su descubrimiento, donde esta parte del argón significa idle en inglés, que tiene el significado de que es inerte, porque esta es una característica de los gases nobles, que pareciera que no reaccionan o que tienen una muy baja reactividad para combinarse con otros elementos o sustancias. Entonces, los gases nobles son 7, o podemos encontrar en su grupo a 7 elementos. El primero de ellos es el helio, donde su nombre viene de helios, del griego, que significa sol. Su número atómico, que podemos representar con una letra Z, es igual a 2. ¿Cuánto tiene de masa el helio? 4 unidades de masa atómica, y el helio lo podemos encontrar en tanques para los que practican buceo, y también el helio tiene una característica peculiar, que cuando se acerca a una temperatura cercana al cero absoluto, a menos 273.15 grados centígrados, exhibe la característica de superfluidez, lo que quiere decir que no hay fricción para el helio, lo que hace que incluso el helio se salga de un recipiente aunque uno lo ponga dentro del recipiente a esa temperatura. El siguiente gas noble es el neón, que viene del griego neos, que significa nuevo. Su número atómico es 10 y su masa atómica es de 20.18 UMAS, y podemos encontrarlo en varios carteles de neón que podemos observar que tienen un color naranja y es usado ampliamente como refrigerante. El siguiente es el argón, que viene de argos, que es inerte. Su número atómico es 18, una masa atómica de 39.95, y para alargar el tiempo de vida de los focos de las bombillas eléctricas es por eso que se pone argón dentro de las bombillas eléctricas. Por su parte, el criptón es el que sigue, donde cripto significa escondido. Tiene un número atómico de 36 y su masa atómica es de 83.80, y una forma en que se utiliza es como flash para las cámaras. Por su parte, el xenón, que viene de xenos, que viene siendo extraño, tiene un número atómico de 54, una masa atómica de 131.29 y se usa para ciertos tratamientos médicos para obtener imágenes médicas. Por su parte, el radón es radioactivo, es decir, emite energía o partículas, que tiene un número atómico de 86 y su masa atómica se aproxima o se promedia en 222. El radón se considera que es la segunda causa de cáncer en Estados Unidos, por lo cual hay que tener mucho cuidado si hay alguna emanación de radón. Y finalmente tenemos al oganesón, el cual es inestable, tiene un número atómico de 118 y una masa atómica de 294 UMAS.
El oganesón es sumamente pesado y de hecho se ha sintetizado en el laboratorio por tiempos muchísimo menores a un segundo, donde se cree que es tan pesado el oganesón que incluso la estructura de sus átomos comienza a ser distinta a lo que conocemos para los demás átomos. Los gases nobles tienen una baja reactividad, también se les conoció como gases raros debido a que tienen una menor abundancia que otras sustancias, o como gases inertes porque al inicio se pensaba que no generaban ningún tipo de compuesto porque no se combinaban con otra sustancia o con otro elemento. Nosotros podemos encontrar que de arriba a abajo, desde el helio hasta el oganesón, encontraríamos que los números atómicos serían 2, 10, 18, 36, 54, 86 y 118 para el helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón y oganesón. Por su parte, si nosotros comenzamos a observar cómo se distribuyen los electrones son las partículas de carga negativa que tienen los átomos, observaríamos que estos electrones se van teniendo los lugares de capas. Entonces, dependiendo las capas hay un número de electrones y nosotros podemos observar que, por ejemplo, para el helio en su capa para su átomo tiene 2 electrones y que del neón hasta el oganesón siempre encontraríamos que la última capa de los átomos de los gases nobles tienen 8 electrones. Estos 8 electrones son muy importantes porque les da estabilidad a los gases nobles. Por eso se explica de cierta manera que tengan una baja reactividad, que ellos no quieran combinarse con otras sustancias. Si nosotros vemos la configuración electrónica, donde la configuración electrónica es la forma en que están distribuidos los electrones en el átomo, veríamos que los orbitales S y P siempre son los que se llenan completos para los gases nobles. Siempre S y P, sus orbitales S y P para un átomo están llenos. Cuando hablo de orbitales, hablo de este espacio donde nosotros podríamos encontrar a los electrones y siempre su última capa, como había mencionado, es de 8 electrones, donde siempre están llenos los orbitales S y P. La abundancia para los gases nobles varía, donde el argón sería el gas noble que se encuentra en mayor proporción en la atmósfera terrestre. El radón sería el que se encuentra en menor proporción y de ahí nosotros tendríamos al neón, al helio, al kriptón y al xenón. Nosotros encontraríamos varias características para los gases nobles si nosotros nos enfocáramos en verlos en la tabla periódica. Lo que ya hemos mencionado es que los gases son monoatómicos, tienen una alta estabilidad por su configuración electrónica de 8 electrones en su última capa. Nosotros observaríamos que para retirar un electrón habría una gran cantidad de energía necesaria para hacer esto para un gas noble, y estas son las energías de ionización. Por su parte, la afinidad electrónica es la energía relacionada a cuando un átomo gana un electrón cuando está en el estado gas, y encontraríamos valores negativos para los gases nobles. El radio atómico nos está diciendo el tamaño de un átomo y veríamos que aumenta si nosotros vamos bajando en el grupo de los gases nobles. Bajar en el grupo de los gases nobles es que nosotros observáramos de arriba a abajo los elementos, es decir, helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón y oganesón en ese orden. Otras propiedades que vamos a ver para los gases nobles es su masa atómica, es decir, la cantidad de materia que tiene cada átomo, su electronegatividad, esto quiere decir la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia él, su solubilidad en agua, qué cantidad del gas noble se puede combinar con agua, la densidad, qué relación existe entre la masa de un gas noble entre su volumen, es decir, en el espacio que ocupa, y veríamos entalpía de fusión y entalpía de vaporización, que son las energías relacionadas, la de fusión cuando pasa de sólido a líquido un elemento, y la parte de la vaporización cuando pasa de líquido a gas, donde encontraríamos ciertas temperaturas en las que pasan estas transiciones, y esto sería el punto de ebullición cuando pasa de líquido a gas y el punto de fusión, que es cuando pasa de sólido a líquido. Propiedades periódicas de los gases nobles: entre las generales tenemos que no tienen olor, color, sabor y que no son inflamables los gases nobles. Si nosotros al hablar de propiedades periódicas es que vamos a ver cómo va cambiando en una secuencia las propiedades, las características que tiene nuestro gas noble. Si observamos la energía de ionización, que sería esta cantidad de energía para quitarle un electrón a un gas noble, podríamos observar que si vemos de izquierda a derecha desde el helio hasta el oganesón,
podemos observar que a medida que se va haciendo más grande el átomo del gas noble, es decir, el oganesón sería el átomo más grande, el helio sería el átomo más pequeño, vamos observando que a medida que se hace más grande el átomo, la energía de ionización es más baja. Esto quiere decir que mientras más grande es el átomo, menos energía necesitamos para quitarle un electrón. Por eso es que el oganesón tiene el valor de energía de ionización más pequeño y el helio tiene el valor más grande. Por su parte, en la afinidad electrónica, que vimos que es la energía para captar algún electrón de un átomo donde tenemos trabajando un átomo gaseoso, observaríamos del helio al xenón que hay bastantes fluctuaciones, y aquí con lo que nos tenemos que quedar es más con la idea de que todos son valores negativos para la afinidad electrónica, porque estaría captando el gas noble un electrón en una capa extra para su átomo. Por su parte, si nosotros observamos la masa atómica contra el número atómico es la cantidad de protones que tiene nuestro átomo, y esto es interesante y es relevante porque de esta manera es como están arreglados los elementos en la tabla periódica, con base en su número atómico en el número de protones que están en el núcleo de un átomo. Podemos observar que la tendencia es ascendente y que además es una línea recta, porque existe una buena relación y proporción entre la masa atómica y el número atómico. Por eso es que vemos esta línea recta, donde podemos observar de izquierda a derecha que efectivamente vamos viendo de izquierda a derecha que va teniendo más masa nuestro átomo, lo cual tiene sentido. El helio es el que tiene una masa menor, y a medida que vamos avanzando en la tabla periódica pasaríamos por el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oganesón, donde el oganesón sería el que tiene una mayor masa, entonces su masa atómica es la más grande. Ahora, para el radioatómico, es decir, qué tan grande es nuestro átomo, veríamos algo similar a lo que vimos con la masa atómica. De izquierda a derecha veríamos cómo aumenta el tamaño, yendo desde el helio hasta el oganesón, donde el oganesón sería el átomo más grande en la serie de los gases nobles. Por su parte, la densidad, esta relación que existe entre la masa y el volumen de alguna sustancia, de algún elemento, observaríamos que desde el helio hasta el radón hay un aumento, y después en el oganesón habría quizás un declive donde el oganesón tendría un valor más pequeño de la densidad, y esto se debe a que el oganesón se teoriza porque los valores del oganesón nada más son predichos, es decir, nada más se ha hecho teóricamente cuáles serían sus valores. Al hacerse sólido tendría una densidad de 5.1, por eso es de que aquí la tendencia vemos que va hacia la baja y se sale de lo esperado. Por su parte, si nosotros observamos la solubilidad del agua para los gases nobles, encontraríamos que a medida que aumentamos la masa de nuestro gas noble, es decir, vamos desde el helio hasta el radón, encontraríamos que se va volviendo más y más soluble el gas noble. Entonces, mientras más grande sea mi gas noble, más soluble va a ser en agua, como podemos ver en la gráfica. Y por su parte, la electronegatividad, que como había mencionado es esta capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia él, observaríamos que el que tendría una menor cantidad de electronegatividad sería el radón. Y esto también se debe a que a medida que un átomo se va volviendo más grande, su capacidad para tener electrones va disminuyendo. Hay que tener un poco de cuidado al leer los valores de electronegatividad, porque siendo un tanto pragmáticos, es decir, más prácticos, los gases nobles no tendrían electronegatividad, en la idea de que ellos, al tener estabilidad de sus 8 electrones, no necesitan por qué estar atrayendo más electrones hacia ellos. Por su parte, si nosotros vemos el punto de fusión, es decir, la temperatura a la cual pasa una sustancia del estado sólido al estado líquido, observaríamos que a medida que aumentamos el número atómico, es decir, que vamos bajando en la serie de los gases nobles, encontraríamos que iría aumentando el punto de fusión, y el punto de fusión está relacionado con el calor necesario para que podamos pasar del estado sólido al estado líquido, donde observamos nuevamente que es una tendencia ascendente que va hacia arriba de izquierda a derecha conforme nosotros vamos aumentando el tamaño de nuestro gas noble. Por su parte, el punto de ebullición y
la entalpía de vaporización cuando hablamos pasar de líquido a gas, observaríamos que siguen las mismas tendencias de izquierda a derecha, que mientras más grande es nuestro gas noble, mayores son los valores para el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual pasa de líquido a gas nuestro gas noble, que está relacionado con el calor necesario para que esto pase. Sigue las tendencias para el punto de fusión y para el punto de ebullición. Algo muy interesante de observar, si se fijan, es que en la tabla del punto de fusión, disculpen, en la gráfica del punto de fusión y en la gráfica del punto de ebullición, los valores son muy cercanos. Nosotros tenemos que un punto de fusión, por ejemplo, para el argón es de 84 y su punto de ebullición es de 87. Entonces es muy corto el intervalo en que cambia de sólido a líquido y de líquido a gas un gas noble, y esto se explica por las pocas fuerzas de interacción que hay entre los átomos de nuestro gas noble. ¿Existen compuestos para los gases nobles? Sí, y se conocen desde el año de 1962, lo que quitó la idea de que los gases eran inertes. Sin embargo, lo cierto es que también los compuestos que hacen los gases nobles son muy pocos. Entre ellos podemos encontrar fluoruros de xenón, como el hexafluoruro de xenón, que tienen en pantalla y tiene esa estructura que funciona como un agente fluorante, es decir, todos estos fluoruros, estas esferas que se ven de color turquesa con la letra F, se pueden donar a otra sustancia y ahora esa sustancia va a tener átomos de flúor. A eso se refiere que es un agente fluorante. También tenemos que el xenón se puede combinar con oxígeno, que son estas esferas de color rojo con la O, donde tendríamos óxidos de xenón como el tetraóxido de xenón, el cual es bastante explosivo ya que se forma oxígeno molecular con facilidad al tratar este compuesto de tetraóxido de xenón, el cual es estable si lo tenemos a temperatura baja a menos 35.9 grados centígrados. Por su parte también podremos tener combinaciones de flúor, oxígeno con el xenón, y estos serían los oxofluoruros de xenón, donde son bastante reactivos e inestables y fácilmente pueden combinarse con el agua, y hay que tener cuidado porque muchas de estas reacciones son explosivas. Por su parte también tenemos por ejemplo al fluoruro de criptón, el cual también es un agente fluorante, nos ayuda a que los átomos de flúor lleguen a otra sustancia y se combinen con esta otra sustancia, el cual es inestable. Y también tenemos fluoruro de argón, por ejemplo, el cual es estable siempre y cuando lo tengamos a menos 256 grados centígrados. Otros compuestos que podemos encontrar para los gases nobles es los que se denominan clatratos. Los clatratos son sustancias químicas que consisten en una red que atrapa o contiene moléculas o átomos, como pueden ser gases nobles, xenón, criptón o argón. ¿A qué me refiero con una red? Es como si fueran jaulas que están hechas de átomos de agua, donde adentro de esta jaula queda atrapado algún átomo de un gas noble, como pueden observar átomos de neón en la parte inferior derecha, donde adentro de estas cajas que están formando las moléculas de agua podemos encontrar a nuestro gas noble. Generalmente esto pasa cuando tenemos un clatrato al tener hielo y adentro del hielo están atrapados los átomos de nuestro gas noble. A modo de repaso, los gases nobles entonces se les denomina nobles por esta baja reactividad que tienen, es decir, esta resistencia que tienen a combinarse con otras sustancias o elementos. Los gases nobles son gases monoatómicos, es decir, están hechos de átomos de un solo tipo, entonces solo tenemos un átomo que está representando a nuestro gas noble. Entonces podríamos tener 1000 átomos de neón, pero estos 1000 átomos de neón serían como canicas que no están unidas, todas están por separado. Podemos encontrarlos en su forma natural a los gases nobles, aunque estos tienen poca abundancia, siendo el más abundante el argón. Entonces, por ejemplo, nuestros gases nobles son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oganesón. Como ya dije, son monoatómicos, por eso los he representado como esferas individuales. Forman muy pocos compuestos los gases nobles y lo hacen con los átomos más electronegativos, que serían el oxígeno y el flúor, que son bastante reactivos, el flúor y el oxígeno. Sus capas S y P, es decir, estas capas donde se distribuyen los electrones, siempre están llenas, donde hay 8 electrones, y estos 8 electrones en su última capa es lo que hace que los gases nobles sean tan estables.
las interacciones que existen entre unos átomos y otros átomos de gas noble realmente son sumamente débiles, por lo que se mantienen en su forma de gas en intervalos muy grandes de temperaturas y presión. Los puntos de ebullición, puntos de fusión y la densidad aumentan para los gases nobles cuando vamos de arriba hacia abajo en su grupo, es decir, si vamos del helio hasta el oganesón. Por su parte, las energías de ionización son altas para los gases nobles, la afinidad electrónica es negativa, los radios atómicos van aumentando al bajar el grupo y la electronegatividad disminuye al bajar el grupo. Esta gran estabilidad que tienen los gases nobles es lo que explica también en parte sus puntos de ebullición bajos, sus puntos de fusión bajos, las energías de ionización altas, sus afinidades electrónicas negativas. Entonces, si yo por ejemplo tengo un átomo de neón que tiene 10 protones, que son las partículas que están en el núcleo de un átomo y no tienen carga, y tendría por ejemplo 10 protones, que son las partículas que tienen carga positiva en el núcleo de un átomo. Y yo voy teniendo capas donde yo voy a distribuir a mis electrones. En la capa de color rojo puedo poner 2 electrones y en la capa de color turquesa o de color verde puedo poner 8 electrones. Si recordamos, tienen siempre 8 electrones en su última capa. Los gases nobles, si tengo neón que es un gas noble, por eso es que hay 8 electrones en su última capa. Entonces el átomo de neón tiene 10 neutrones, 10 protones y 10 electrones en mi ejemplo y tiene 8 electrones en su capa de valencia, es decir, en la última capa donde están electrones, lo que le da estabilidad. Estos electrones siempre se están moviendo con rapidez y realmente yo jamás sé al mismo tiempo la velocidad y el lugar donde están los electrones, y las capas realmente representan solo regiones de probabilidad donde yo podría tener a los electrones. También observamos que existen compuestos para los gases nobles que, aunque son pocos, es bueno decir cuáles son, como son los clatratos, que son estas jaulas, estas redes que puede crear el agua donde pueden quedar atrapados átomos de un gas noble. Y también vimos que tenemos fluoruros de xenón, óxidos de xenón, oxofluoruros de xenón, otros fluoruros como el fluoruro de criptón o incluso hidruros como es el fluoruro hidruro de argón para los gases nobles. Esto sería todo para la parte de los gases nobles, espero haya sido de su agrado. Si tienen dudas o preguntas, háganmelo saber en la caja de comentarios. Dejo algunos otros videos que tienen que ver con gases por si necesitan ir a estos temas. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva, hasta la próxima.